Bien, como pueden apreciar en sus pantallas, llegamos ya a la semana número 14. Bien, el día de hoy vamos a ver si es que así queremos llamar, la segunda parte eh, dedicada a la disciplina filosófica conocida como ética. En esta sesión vamos a desarrollar el tema de los dilemas éticos. Bien, vamos a ver, por ejemplo, concepciones respecto de ¿cómo decimos o en base a qué decimos que una persona es moral y las otras concepciones que devienen después de esta definición? Vamos a ver también cuáles son los valores éticos fundamentales, es decir, que eh, de alguna forma se tienen dentro de cada sociedad. Y también el tema de dilemas éticos, específicamente los dilemas éticos contemporáneos. Ahora bien. Entonces comenzamos. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de una persona moral? Cuando calificamos a una persona como moral, estamos en esta misma definición incluyendo que esta persona realiza distintas acciones, bien, teniendo en cuenta tres elementos en su comportamiento. Esta persona actúa con base en una conciencia moral. Sus acciones se dan a partir de una libertad moral y por lo tanto, bien, esta persona debe hacerse responsable de sus actos. Entonces son los tres elementos que componen la ejecución de acciones de una persona moral. La conciencia moral hace que el sujeto pueda distinguir cuáles son las acciones buenas de las acciones malas. Bien, este es el primer paso eh, antes de que uno tome una decisión, ¿no? Y pueda dar cuenta de cómo quiere actuar, ¿no? A través de tu conciencia moral, tú distingues frente a distintas situaciones eh, cuál sería la acción correcta, buena, eh, o incorrecta o mala, y a partir de allí, tú, con tu libertad moral, es decir, tú actúas de manera autónoma, nadie te está coaccionando, ¿bien? Nadie te está, por ejemplo, chantajeando, etcétera, para que tomes alguna decisión, sino que tú lo haces en base a tu propia entrega al decidir qué tipo de acción tomar. Entonces, tú estás actuando bajo la libertad moral. Al unir conciencia moral y libertad moral para la toma de decisiones, por lo tanto, tú eres una persona moral ya que vas a asumir cualquier consecuencia que se derive de tu accionar. Es decir, tú vas a tener responsabilidad moral. Bien, estos tres elementos son los elementos fundamentales que precisamente van a dar cuenta de que una persona digamos, está actuando bajo los términos morales. Evidentemente, eh, a partir eh, de la propuesta de una persona moral que tiene conciencia moral, lo que se busca es que precisamente actúe, ¿no? O decida, ¿no? Ejecutar acciones buenas, acciones que se califican como buenas y correctas. Bien. Ahora, luego de definir qué cosa es una persona moral, podemos hablar de otras definiciones que se derivan un poco de precisamente los elementos que componen eh, a una persona calificada como moral. En este caso, vamos a ver qué cosa es una persona amoral, cómo nosotros definimos a una persona amoral y cómo definimos a una persona inmoral. Bien, cuando hablamos de una persona amoral, esta persona no va a tener presentes los elementos, bien, de la persona moral. Por ejemplo, esta persona no va a tener realmente una conciencia moral, todavía no está formada o en su defecto nunca se formó. Eh, entonces, si no tiene esta persona la capacidad de distinguir entre acciones buenas y acciones malas frente a cualquier situación,
Por lo tanto, tampoco tiene una libertad moral, es decir, no actúa de manera autónoma, ¿bien? Va a actuar a través de impulsos o instintos en general. En conclusión, esta persona no puede hacerse responsable de sus actos, porque no presenta los dos elementos anteriores. Por ejemplo, ¿a quién podríamos considerar como persona amoral? A los infantes, ¿no? Los niños de 1, 2, 3 años, niños pequeños, cuando actúan lo hacen por impulsos. Ellos todavía no, digamos, en su mente, no pueden diferenciar entre una acción que se califica como buena o una acción que se califica como mala, ¿no? Hasta cierta edad incluso son impunes los menores de edad, ¿no? Incluso frente a la ley, ¿no? Pero con mayor razón en situaciones cotidianas, un niño de 1 o 2 años, si hace por ahí algo que se considera malo, este niño no sabe que realmente esta acción fue mala, fue incorrecta, porque no tiene la capacidad, precisamente todavía no desarrolla esta conciencia moral. Por lo tanto, no asume ninguna responsabilidad, no debería asumir ninguna responsabilidad por sus acciones. Una persona moral, por ejemplo, una persona que sufre de alteraciones mentales, cuando tiene algún tipo de episodio respecto de la enfermedad que sufre, puede también cometer acciones, ejecutar acciones que no respondan a los elementos de la persona moral, ¿no? Es decir, no actúa bajo responsabilidad moral, evidentemente, porque no tiene conciencia moral ni libertad moral. Ahora, esto no es algo siempre, digamos, perenne. Por ejemplo, si ahora que se dan estos asaltos con secuestros al paso, por ejemplo, si una persona eh, es obligada, ¿no? Muchas veces son obligados a participar de algún acto delictivo, ¿no? Em, Amenazada, por ejemplo, amenazan con hacer daño a seres queridos, etcétera. Esta persona tampoco se puede considerar una persona moral, sería una persona moral. ¿Por qué? Porque no está actuando bajo su libertad moral, ¿no? Está siendo coaccionada, está siendo amenazada para ejecutar acciones precisamente malas, incorrectas, pero no tiene otra opción. Entonces, cuando suelen suceder este tipo de situaciones, y se comprueba que la persona ha sido coaccionada, la persona ha sido amenazada, etcétera, eh, finalmente no tiene ningún cargo, es decir, no asume ningún tipo de responsabilidad moral en esta situación. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eh, la persona amoral y la persona inmoral? La persona inmoral, a diferencia de la persona moral, sí puede diferenciar acciones buenas de acciones malas, como el niño, como una persona con alteraciones mentales, con enfermedades mentales, ¿no? Que en su momento no puede hacerlo. La persona inmoral sí actúa bajo libertad moral, sus acciones son autónomas, no como la persona que fue amenazada para cometer algún tipo de delito. Por lo tanto, la persona inmoral sí es responsable de sus actos, sí tiene lo que nosotros llamamos responsabilidad moral. Pero aún así, ¿no? Aún teniendo todos los elementos, esta persona decide, ¿no? Eh, transgredir la norma, es decir, accionar o ejecutar acciones que se consideran incorrectas o malas. Bien. Por ejemplo, en los actos de corrupción. Si un funcionario público participa de actos de corrupción eh, en todos sus, eh, en todos sus niveles, sabe que eso está mal, ¿no? Nadie lo está coaccionando para que participe en sus acciones. Por lo tanto, tiene libertad moral y finalmente, si esto lleva después a una investigación y a una sanción, es responsable moralmente también de todas estas acciones que ejecutó anteriormente.
Bien, entonces es calificado como una persona inmoral, porque presenta todos los elementos que también se presentan en la persona moral, con la diferencia de que sus acciones van a transgredir normas morales. Ahora, vamos a ver, ¿qué son estas normas morales? En realidad tenemos dos tipos de normas, ¿bien? Por un lado, la norma moral y por otro lado, la norma jurídica. La norma moral es un imperativo, un mandato que es en esencia subjetivo, ¿bien? Es una obligación interna que tenemos nosotros, ¿bien? Algo probablemente con lo que nos han formado, ¿no? Y que actuamos bajo esta norma moral nosotros por convicción, porque así debemos actuar, o sea, si nosotros nos han formado y hemos crecido, ¿no? Eh, digamos, pensando que esta norma es la que debemos respetar respecto de nuestras acciones. El no cumplir con esta norma, ¿no? Por X motivo, no cumplimos con esta norma, trae lo que se conoce como una sanción subjetiva dentro del mismo sujeto, es decir, remordimiento. Bien. Y de muchas veces, por ejemplo, la norma moral eh, pesa más que una norma jurídica, ¿no? Porque hay muchas deficiencias en la aplicación de la norma jurídica. Vamos a ver, ¿qué cosa es la norma jurídica? La norma jurídica va a ser un imperativo, un mandato, pero externo. ¿Quién impone este mandato? El Estado. El aparato estatal impone eh, esta obligación que tú como ciudadano, ¿bien? Por ejemplo, como ciudadano peruano debes respetar. Si no cumples con la norma jurídica, ya tienes una sanción, igual que en la norma moral, pero es una sanción objetiva. Es decir, esa sanción va a responder a leyes, a códigos, ¿no? Códigos penales, código civil, etcétera, a normas fundamentales, tal como, por ejemplo, la norma fundamental en nuestro Estado, de la Constitución Política. A partir de ella surgen después distintas normas, códigos, leyes. Todas estas, digamos, respecto a la acción que tú cometas, eh, vamos a ver cuál va a ser tu sanción, ¿no? Puede ser una multa o puede ser pena privativa de la libertad, en este caso. Eh, por ejemplo, em, si, no, esto es solo totalmente cotidiano. Imagínate que encuentras un teléfono en la calle y tu norma moral te dice, ¿no? Tú has crecido, te han criado, diciendo que, bueno, este objeto no es tuyo y que tendrías que devolverlo, ¿no? Em, entonces lo que haces es mantener el teléfono encendido, a ver si alguien llama, para poder devolverlo. ¿Basados en qué? En una norma moral. Muchas veces las personas se guían más por las normas morales que por las normas jurídicas, porque dicen, bueno, ¿qué pasa si me quedo con el teléfono? Nadie lo va a saber. Y por último, hay estándares en donde si tú robas o te acusan de robar un objeto, un monto eh, mm, por debajo de cierto monto específico, no hay multa, no hay nada, ni siquiera aceptan la denuncia, etcétera. Entonces, muchas personas en realidad viven bajo los estándares de la norma moral, ¿no? En este caso, si a ti te han criado por mucho tiempo, obviamente diciendo, este objeto no es tuyo, es ajeno, lo encontraste, pero tienes que devolverlo a la persona que es dueña de este objeto, vas a actuar bajo esta norma moral. Si por algún motivo, digamos, justo a ti tu teléfono está fallando, justo querías otro y por allí piensas en no actuar como siempre te enseñaron, en quedarte con el teléfono, hacer algún tipo de acción para que puedas tenerlo, eh, finalmente lo que vas a hacer es transgredir esta norma moral y probablemente no tengas una sanción objetiva, una sanción que venga desde las leyes mismas, las normas mismas que promulga el Estado, pero sí vas a tener una sanción subjetiva.
Bien, un sentimiento de remordimiento al saber que estás actuando en realidad mal. Bien, entonces estos son los dos tipos de normas. Obviamente en la ética hablamos específicamente de normas morales. Bien, las normas morales obviamente también suelen establecerse a partir de la proclamación de normas jurídicas. Bien, pero son un poco más, digamos, responden más a un contexto sociocultural, si se quiere. Ahora, vamos a ver cuáles son los principales valores éticos fundamentales. Esto también eh, se estudia dentro de la ética. Tenemos, por ejemplo, un valor ético fundamental, un valor ético muy importante, ¿bien? Que es el valor de la dignidad. Mira, la dignidad se va a definir como aquel valor que nos dice que todos nosotros somos fines en sí mismos y nunca debemos ser considerados como medios o instrumentos para alcanzar otro objetivo. ¿Te acuerdas qué filósofo decía algo parecido? Un filósofo que hemos revisado varias veces. ¿Te acuerdas? Que decía algo parecido de ver al otro como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Muy bien. Immanuel Kant, filósofo alemán. Recuerda que la semana pasada vimos su formulación del imperativo categórico. Y la segunda formulación del imperativo categórico, bien, recuerda, la primera es actúa de tal forma que tu acción se vuelva una ley universal. O sea, actúa de tal manera que tú creas que deben actuar todos los demás. ¿Y cuál es la segunda formulación del imperativo? Todos los hombres deben ser tratados como fines en sí mismos y nunca como un medio. O sea, tú como sujeto eh, debe ser tratado por otro como un fin en sí mismo, nunca como parte del camino para alcanzar otro objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú debes ser visto como un sujeto poseedor de dignidad, ¿bien? Y tú también debes tratar al otro como un sujeto en esencia digno, ¿no? Por ejemplo, imagina que estás en clase, ¿no? Estás en una clase, cuando ya ingresas a la universidad, estás en una de estas clases eh, en la facultad y tienes un compañero o una compañera que siempre va a clases y tú ves que siempre apunta a todo, es como una persona muy ordenada en tanto sus apuntes, hasta que un día falta a clases, ¿no? Y tú dices, qué raro, esta persona nunca falta. Se aparece como a la semana siguiente y te dice, mira, lo que pasa es que me enfermé, estuve muy mal, estuve en cama y no pude venir a clases, ¿no? ¿Tú crees que me puedas prestar tus apuntes o las separatas o las lecturas que se han desarrollado durante esta semana? Tú en ese momento tienes dos maneras, dos caminos, ¿no? ¿Cómo actuar? Le puedes decir que sí, le puedes decir que no. Si le dices que sí, tienes dos justificaciones para decirle que sí. Una de ellas puede ser, bueno, esta persona en realidad ha faltado porque ha estado enferma, entiendo, ¿no? A todos nos puede pasar. Le prestas todo lo que requiere, ¿no? Todo lo que se desarrolló durante la semana anterior. Esta es una situación, pero imagínate que justo tú eh, en los días posteriores, ¿no? Vas a faltar a clases por X motivos. Tienes un concierto e incluso vas a acampar afuera del estadio. Imagínate, vas a estar 3 días sin ir a clases. Em, Entonces dices, pues esta persona, yo sé que es muy atenta a clases, eh, digamos, faltó por una cuestión eh, que a todos nos puede pasar. Yo sé que va a venir a clases y yo después, cuando falte, le puedo pedir que me devuelva el favor, ¿no? Eh, y me preste después sus apuntes y todo lo que se avanzó. Entonces, en la segunda situación, tú en realidad no estás cumpliendo con el valor ético fundamental de la dignidad. ¿Por qué? Porque estás viendo a la otra persona
como alguien que después te va a devolver el favor, ¿no? El clásico me debes un favor, ¿no? Para posteriormente em, tener algún tipo de beneficio. ¿Bien? Según el valor ético de la dignidad, y según obviamente lo que establece Kant, si esta persona te pide que tú le prestes apuntes, etcétera, lecturas, y tú lo puedes hacer, hazlo, sin esperar nada a cambio. Incluso, y esto ya es el planteamiento kantiano, ni siquiera debes esperar que te dé las gracias, ¿no? Así, o sea, así de tajante es Kant. Y el valor ético fundamental de la dignidad incluso está presente en las constituciones políticas de muchos países. O sea, en realidad es 100% fundamental. Es el valor probablemente en el que se funda precisamente el establecimiento de las sociedades, ¿no? Después de la modernidad. Todos nosotros somos sujetos de dignidad. Tenemos el derecho de ser vistos eh, dignamente. Bien, porque si tú no ves al otro en tanto su concepción de dignidad, lo que estás haciendo es verlo como inferior a ti o inferior a los demás. Y aquí no estás cumpliendo con qué, con el derecho que tenemos todos nosotros de ser iguales. Bien, por eso el segundo valor ético es el valor de la dignidad. Todos nosotros tenemos los mismos derechos. Todos nosotros tenemos los mismos derechos. Eh, y hablando obviamente de esto en términos legales, obviamente como ciudadanos peruanos todos tenemos los mismos derechos. Bien, tenemos los mismos derechos y también tenemos los mismos deberes. Es por eso que, por ejemplo, se dan posteriormente leyes contra la discriminación. Eh, y esto ya es algo un tanto más contemporáneo, ¿no? Porque antes en las distintas sociedades, en teoría todos teníamos los mismos derechos, pero cotidianamente se veían incluso más actos de discriminación de los que se ven actualmente, ¿no? Eh, Cuando muchos locales, establecimientos comerciales, etcétera, eh, utilizaban el clásico se reserva el derecho de admisión, esto apuntaba, el reservarse el derecho de admisión solía o en realidad debería apuntar, por ejemplo, a no permitir que si estás en un restaurante o en un establecimiento, etcétera, de cualquier tipo, por ejemplo, el no permitir que ingresen personas en estado etílico o bajo efectos de drogas o personas que se denota que quieren cometer algún acto violento. En estas situaciones, los establecimientos sí podrían, digamos, reservarse el derecho de admisión, ¿no? Pues suena un poco feo esa frase. Pero para salvaguardar, digamos, el bienestar de otros. Sin embargo, este emblema se utilizó durante mucho tiempo para no permitir a cierto tipo de personas, sobre todo cierto fenotipo de personas, el ingreso a distintos lugares. ¿Qué sucede luego de muchas denuncias, de en realidad de mucho tiempo? Se dan los mandatos municipales, ¿no? Ordenanzas municipales. Si tú vas a cualquier lugar, a cualquier establecimiento público, con fines comerciales específicamente y también con establecimientos eh, públicos, digamos, estatales, eh, siempre tienen este cartel que dice, en este establecimiento está prohibida la discriminación por distintos motivos, ¿no? Según ordenanza municipal, número, corresponde a la municipalidad de donde está sentado el lugar. Eh, este tipo de ordenanzas o este tipo de mandatos, precisamente lo que están haciendo es respetar este valor ético fundamental de la igualdad, ¿no? Eh, a mí no me pueden, o sea, si voy a y esto pasado, ¿no? A un establecimiento de comida rápida, muchas veces, por ejemplo, personas que se dedican al rubro de la construcción, por su propia actividad, a veces tienen la ropa manchada de los materiales que utilizan para trabajar. Bueno, pero después de eso quieren ir a comerse una hamburguesa, comerse, no sé, lo que vendan en un centro
un establecimiento de comida rápida y muchas veces, hace algunos años, ¿no? Se denunció que no los dejaron ni siquiera ingresar a poder hacer el pedido, etcétera. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Esto obviamente está violando, más allá de esta ordenanza municipal que se da, está violando un valor ético fundamental, ¿no? Un, un punto positivo de las redes sociales, ¿no? Entre a veces tanta crítica que se le da a esta difusión por redes sociales, es que nos enteramos mucho más rápido, y por lo tanto se hace un poco de, si se quiere, de fuerza común para que esto se pueda solucionar y se den las acciones correspondientes cuando suceden este tipo, por ejemplo, de violación a un valor ético tan importante, ¿no? Y tan transversal, que en realidad se debe respetar en todas las sociedades, al menos en las sociedades democráticas. Otro valor ético fundamental es el valor ético de la justicia. La justicia eh, se va a entender aquí como aquella distribución de manera equitativa entre todos los miembros de un grupo, en este caso, por ejemplo, nosotros como sociedad peruana, ¿no? Entendemos la ejecución de la justicia como un repartimiento igual, equitativo, para todos entre bienes y castigos, ¿no? Si una persona transgrede una ley, entonces va a tener que recibir un castigo. Pero ese castigo debe ser equitativo, ¿no? En tanto, por ejemplo, si tenemos dos personas de distintas clases sociales, eso no debe importar. Bien, ambas personas deben tener el mismo castigo en el mismo grado, porque ambos han cometido el mismo delito, ¿no? Obviamente esto responde a una cuestión teórica respecto de la justicia, ¿no? Así debería ser. Sin embargo, probablemente el valor ético de la justicia es el valor ético que más ha sido trastocado a lo largo de los años, que ha podido ser manejado respecto de, intereses externos y etcétera, ¿no? Digamos, probablemente este es el valor ético más cuestionado cuando, sobre todo, algunos los gobernantes de turno, las personas que tienen un cargo alto dentro de la esfera pública, hablan de este valor, ¿no? Eh, Ahora, otro valor ético fundamental es el valor de la libertad. La libertad es un valor ético muy, muy importante, que viene fundado desde hace muchos, muchos años, ¿bien? Con las distintas declaraciones eh, de derechos humanos, derechos del hombre y del ciudadano. Desde allí podemos ya dar vistas de este valor ético fundamental. Bien, Eh, la libertad se va a entender como aquella autonomía de acción que nosotros tenemos para actuar. Así actuemos bien o actuemos mal. Eh, la libertad, lo que va a salvaguardar es precisamente la capacidad que tenemos nosotros para elegir de manera autónoma cómo actuar frente a distintas situaciones, frente a distintas disyuntivas que ponen frente a nosotros. Bien. Ahora, por último, tenemos el valor de la solidaridad. El valor ético de la solidaridad es probablemente un valor ético del que no se habla mucho porque al menos nosotros como sociedad peruana tenemos muy arraigados este valor ético, ¿no? Aunque obviamente hay muchas críticas digamos, en el accionar actual de muchos ciudadanos. En situaciones complicadas siempre sale a relucir este valor ético. Eh, y esto responde muchos estudiosos respecto de
interacciones humanas, dicen que responde a nuestra raíz andina, ¿no? Nuestra raíz andina eh, ¿no? Suele llevarnos a vivir en una comunidad muy arraigada, ¿no? Siempre, digamos, somos de estar en grupos, en grupos humanos, en grupos de personas y mantener estos lazos, ¿bien? Hablamos de, no solamente de la familia, que en muchos otros países, por ejemplo, en otros lados del mundo, se habla de familia y solamente se contempla una familia nuclear, ¿no? Nosotros por costumbre por- solemos hablar de familia no solamente de nuestra familia nuclear, sino también de una familia extensa. Y más allá, por algún tipo de relaciones de simpatía, etcétera. Incluso integramos a nuestra familia personas que no, con las que no compartimos ningún lazo consanguíneo, ¿no? A partir de esta concepción se puede entender por qué el valor ético fundamental de la solidaridad, por ejemplo, es tan importante para nosotros. Y por qué damos ejemplo de este tipo de valor en situaciones muy complicadas, ¿no? Eh, por ejemplo, ya hace algunos años pasamos por la pandemia por la COVID-19. Sabemos que nuestro país fue uno de los países más golpeados por esta pandemia, ¿no? Por distintas situaciones, la situación el estado del sistema de salud, etcétera, por algunas políticas públicas que se dieron en su momento. Bueno, de tal forma que tanto de manera pública como de manera privada, se establecieron centros en donde se vendían o se repartía el oxígeno medicinal, ya que muchas personas recibían tratamientos en sus casas, ¿no? Puesto que no eran recibidos en el hospital, porque sabemos que nuestro sistema público de salud colapsó, ¿no? Entonces, muchas personas recibían los tratamientos en sus casas y muchos de los familiares de estas personas debían pasar días y días haciendo fila para poder comprar o recibir el oxígeno medicinal en estos tanques de oxígeno, ¿no? Eh, el Estado, el Estado, las municipalidades, etcétera, abrieron muchos de estos centros donde se repartía el oxígeno medicinal, entonces obviamente la gente iba allí y pasaba horas y horas y horas y días y se amanecía en estos lugares. ¿Qué sucedió? Empezaron a darse noticias de la siguiente índole. Los vecinos que vivían alrededor de estos centros, al dar cuenta de que muchas personas pasaban toda la madrugada y pasaban días, horas y horas bajo digamos, las bajas temperaturas, altas temperaturas, etcétera, y que estaban allí, que no podían ir a otro lado, porque muchas veces eran una o dos personas dentro de una familia que solamente podían realizar este tipo eh, digamos, este tipo de acciones. Los vecinos que se encontraban alrededor, que tenían las casas alrededor, se agruparon y lo que hacían era llevar a distintas horas, por ejemplo, el desayuno a estas personas, un plato de comida, almuerzo y cena, ¿no? Obviamente esto sin recibir ningún tipo de dinero, de bien a cambio, ¿no? ¿Qué movió a estas personas? Los movió el valor ético de la solidaridad. Frente a situaciones que representaban una dificultad, ¿no? Situaciones obviamente eh, frente a las que nadie quiere pasar, pero que precisamente en ese momento estas personas atravesaban, sale a relucir este valor ético fundamental, ¿no? Otra situación donde también podemos denotar esto es cuando, ahora que han pasado fiestas, ¿no? Cuando se dan incendios de gran magnitud en donde muchas unidades de bomberos deben atenderlas. O sea, de por sí, la acción de los bomberos voluntarios denota el valor de la solidaridad, ¿no? Porque sabemos que los bomberos voluntarios no reciben un sueldo por este trabajo, ¿no? Son bomberos voluntarios precisamente. Sin embargo, cuando se han dado este tipo de catástrofes, que han incluso demandado horas y horas, e incluso hasta días, ¿no? Para poder controlar la situación. Muchas veces se ha visto que los mismos, o sea, personas de a pie, ¿no? Los mismos vecinos también
han atendido a estos bomberos, muchos terminan totalmente cansados, agotados, les han provisto, no sé, de agua, de algún tipo de comida. Muchos de ellos, después de estar frente al incendio, tienen que volver a sus casas o recurrir o ir a sus trabajos, ¿no? Muchas veces los mismos vecinos, los que poseen auto, han movilizado a estas personas, a los bomberos, sin, obviamente también sin esperar nada a cambio, ¿no? Producto de que se encuentran en una situación en donde necesitan el apoyo del otro. Entonces, y así en distintas situaciones denotamos, por ejemplo, la presencia de este valor ético fundamental. Bien, entonces, estos son los 5 valores éticos fundamentales que estudiamos en esta sesión. Podemos hablar de más valores, pero estos son, digamos, los más importantes y de los que posteriormente, dentro incluso de la misma ética, dentro de la misma filosofía, se pueden hablar de otro tipo de valores que devienen, bien, del establecimiento de los fundamentales. Ahora, avanzamos y llegamos a la parte de los dilemas éticos. ¿Qué cosa es un dilema ético? Un dilema ético te va a plantear una disyuntiva frente a un tipo de situación. O sea, tú estás en una situación y debes elegir cómo actuar. Se le dice dilema ético porque al momento en que tú elijas cómo actuar, esto se va a presentar como un conflicto moral, ¿no? Es decir, va a poner a prueba tus estándares morales, las normas morales que tú puedas tener. Pero ojo, el dilema ético no te pide que actúes bajo instintos, bajo impulsos del momento, sino que tú debes primero razonar tu decisión. ¿Bien? Es decir, preguntarte, ¿no? Brindar argumentos en los que tú vas a basar, eh, digamos, la forma en la que vas a querer actuar, en la que tú vas a elegir actuar. Ahora, hay dos tipos de dilemas éticos. Bien. Por un lado tenemos los dilemas éticos hipotéticos, que son situaciones que se te van a plantear, pero que es muy poco probable que sucedan, ¿no? El clásico dilema ético, hipotético, el dilema del tranvía, clásico, ¿no? Imagínate que tú estás conduciendo un tren, ¿no? Un tranvía, que en un momento el tren, digamos, el tren viene así, ¿no? Pero en un momento debe elegir ir por un camino o por el otro, ¿no? Ya no tienes la vía de frente. Entonces tú estás, el tren, digamos, se queda sin locutor, sin el chofer, ¿no? Entonces te dicen, bueno, tú decides para dónde vamos. Hay una situación. Si tú decides ir por este camino, vas a encontrar aquí a una persona atada a las vías del tren. No puede zafarse. ¿Bien? Pero si tú decides ir por el otro camino, vas a encontrar aquí a 5 personas. ¿Bien? Igual, atadas a las vías del tren y no pueden zafarse. Entonces dices, mira, si tú tienes una especie de palanca para cambiar la dirección. Naturalmente, la dirección va a ir el tren, ¿no? Si tú no haces nada, el tren va a pasar por sobre estas 5 personas. Si tú activas la palanca, el tren va a pasar por sobre la línea, ¿no? El camino donde está solamente una persona atada. Ahora, ¿qué decides? Y tú, lo que suele preguntar la gente siempre es, ¿y estas personas yo las conozco? ¿No? Digamos, imagínate que las 5 personas sean desconocidas y la única persona que está sobre el otro lado sea tu mamá. Pero no, el dilema te dice, no importa quiénes sean estas personas, no importa si las conoces o no, no vas a saberlo. ¿Bien? Otras personas dicen, bueno, no sé, dime, pues son niños, de pronto es una mujer embarazada, no sé, tampoco. Simplemente son personas, ¿no? Aquí hay dos maneras, ¿no? Las dos maneras clásicas de resolver esto. Bajo la ética deontológica, la persona diría, eh,
Si no activo la palanca, el tren va a ir sobre la vía donde se encuentran las 5 personas, ¿no? Y obviamente esto va a ser trágico. Sin embargo, eh, yo decido no activar la palanca, no cambiar de camino, porque si yo activo la palanca, voy a ser responsable de la muerte de una persona. Y obviamente eso no es correcto. Si yo no activo la palanca, no voy a ser responsable de la muerte de 5 personas porque no estoy interviniendo, porque finalmente yo no decidí para dónde iba el tren, ¿no? Era algo que, digamos, recurrentemente iba a suceder. Esta es la justificación de la decisión, ¿no? Tomando como eh, base la ética deontológica. Muchas personas suelen, si se les plantea este dilema, suelen elegir la ética utilitarista. Dicen, bueno, básicamente lo que a mí me están pidiendo es que decidan si mueren 5 personas o si muere uno. Si yo me guío bajo el principio ético utilitarista de generar la máxima felicidad al mayor número de personas, a mí no me importa si la persona, que es una persona, atada en los rieles del tren, puede ser mi hermano, mi mamá, la persona que yo más quiero en el mundo, no me importa, porque según el principio ético utilitarista, debo cumplir con generar la mayor felicidad al mayor número de personas. Entonces, ¿qué hago? Activo la palanca, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy generando el mayor grado de felicidad seguramente a estas 5 personas, ¿no? Que están atadas ahí. ¿Y qué sucede? Eh, un minuto, por favor. Perdón, que no voy a sacar mi celular. Fabricio. eh, ahora, estas son digamos, algunas de las respuestas que se da al, eh, al dilema de tranvía. Ahora, yo te pregunto, ¿es probable que tú te encuentres frente a esta situación en algún momento de tu vida? Es muy poco probable, ¿no? Es extremadamente poco probable. Por eso es un dilema ético hipotético. Se plantea precisamente para, digamos, dar cuenta de eh, las decisiones que se pueden tomar y basadas en qué, ¿no? O sea, precisamente siendo razonadas. Una bajo la ética deontológica y otra bajo la ética utilitarista, ¿no? Pero tenemos dilemas éticos que son reales, que son situaciones que suceden en la vida real, ¿no? A ver, vamos a ver un par de dilemas éticos reales aquí. En primer lugar, un dilema ético contemporáneo que hasta el día de hoy obviamente es objeto de debate, es la interrupción voluntaria del embarazo. Bien, la interrupción voluntaria del embarazo es eh, una intervención médica o bajo estándares médicos en donde pues se interrumpe precisamente un proceso de embarazo, ¿no? Aquí el concepto más importante, digamos, sobre el cual se van a definir las posturas a favor o en contra, es el derecho a la vida y la pregunta que se plantea es cuándo realmente nosotros podemos definir que empieza la vida, ¿no? ¿Cuándo empieza la vida de un ser humano? Bueno, la postura a favor eh, define precisamente que un cigoto o un feto, ¿no? eh, suele ser antes de las 12 semanas de gestación, aún no es un sujeto, no es una persona, porque no tiene formados algunos sistemas, ¿no? Se suele decir que antes incluso de la formación del sistema nervioso. Por eso es que en muchos países en donde está legalizada la interrupción voluntaria del embarazo, se da un límite. Para esta intervención, para este procedimiento, que suele ser 12 o 14 semanas de gestación. La postura en contra sostiene que desde la misma concepción entre la unión de óvulo y espermatozoide tenemos ya una persona. Y esta persona obviamente es un sujeto de derecho que tiene derecho precisamente a la vida. Por lo tanto, bajo ningún causal
se debe justificar la interrupción del embarazo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de una interrupción voluntaria del embarazo, eh, en algunos países se ha legalizado la interrupción, obviamente con ciertos estándares, y donde solamente se requiere, por ejemplo, la petición de la mujer gestante, y en otros países, por ejemplo, se ha legalizado el aborto en casos específicos, ¿no? En caso de violación sexual, en caso de que corra peligro la vida de la madre, etcétera, donde el embarazo obviamente a veces no es viable por distintas enfermedades que pueda traer el feto. En nuestro país, por ejemplo, hace algunos años se presentó un proyecto de ley para aprobar el aborto en caso de violación. No se aprobó, ¿no? Y obviamente las posturas que en ese momento pesó más fue la postura en contra, que se basaba sobre todo en la religión, ¿no? Sabemos que nuestro país es un país bastante conservador. Em, pero, por ejemplo, en nuestro país sí está legalizado lo que se conoce como aborto terapéutico, es decir, cuando el proceso de gestación em, pone en riesgo la salud de la madre, de la mujer, y que incluso puede llevar a la muerte si es que se sigue con el proceso de gestación, se puede aplicar el aborto terapéutico en este caso, pero también me parece que recién, o sea, este proceso fue aprobado hace muchos, muchos años y recién hace algunos años se dio pues la directiva de cómo deberían actuar los médicos frente a la solicitud de la paciente, ¿no? Sin embargo, tampoco no es algo que se suele practicar porque en la medicina los médicos pueden declarar lo que se conoce como una objeción de conciencia, ¿no? Esto no va, digamos, acorde con lo que yo creo, con mi postura, entonces no puedo practicar este tipo de acciones. Obviamente, en ese momento los médicos están frente a este dilema ético precisamente, ¿no? O respondo a mis creencias o respondo a digamos, mi situación de profesional de la salud, ¿no? Y muchos de ellos precisamente eh, eligen, ¿no? Actuar bajo las creencias que tienen, ¿no? Y que desarrollan. Ahora, otro dilema ético que hoy es muy comentado, es el dilema ético respecto de la eutanasia, ¿no? La eutanasia es precisamente el procedimiento médico en donde, a petición del mismo paciente, de la familia del paciente o de la persona que tiene legalmente muchas veces la última palabra respecto de los procedimientos del paciente, se causa la muerte del sujeto. Bien, la eutanasia en los países donde ha sido legalizada, ¿no? Suele aplicarse a personas que sufren enfermedades degenerativas durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, Posturas a favor o en contra respecto de la eutanasia. La postura a favor dice, bueno, eh, se está haciendo uso de la libertad de decisión del paciente y se está respetando también a muchas veces el deseo que tiene este paciente de no pasar probablemente los últimos años de su vida, pues muchas veces estas enfermedades te dejan postrado, sin poder hablar, empiezan a fallar internamente muchos órganos. Entonces, todo este proceso no lo quieren pasar y deciden en un momento que se aplique precisamente este procedimiento, ¿no? Mm, Ahora, la posición en contra en realidad dice lo contrario, o sea, el derecho a la vida no debe ser violado por nadie, ni el mismo sujeto, ni la misma persona debe atentar contra su misma vida, ¿no? Se debe respetar esto por sobre todas las cosas. En el Perú, si bien aún no se ha aprobado una ley para la aplicación de la eutanasia, sí ya se aplicó el primer procedimiento de eutanasia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, porque la aplicación de la eutanasia que se dio hace 1 o 2 años, no recuerdo bien, a una mujer, ¿no? Que precisamente durante casi 20 años sufrió de una enfermedad degenerativa, se aplicó de manera particular. Es decir, esta persona siguió
durante más de 10 años un proceso judicial para que se le permita, en su situación particular, en el momento que la persona decida, se le aplique la eutanasia, ¿no? Eh, Hubo idas y vueltas dentro de este proceso porque, por ejemplo, necesitaba la orden del Poder Judicial y el procedimiento tenía que ser aprobado por, si no me equivoco, el Salud o el Ministerio de Salud. Y siempre hubo contrademandas respecto a, digamos, cuando se daba la aprobación dentro del Poder Judicial, el Ministerio de Salud o el área de salud se negaba a ejecutar esto, ¿no? Cuando la persona lo quisiera. Sin embargo, luego se resolvió que sí podría aplicarse y finalmente, varios meses después, esta persona decidió que se aplique el procedimiento de eutanasia, ¿no? Todavía la persona podía, obviamente estaba consciente y podía comunicarse, ¿no? En el proceso, seguramente que si en algún momento se aprueba o no una ley de eutanasia mucho más general en nuestro país, este va a quedar como un precedente, ¿no? Digamos, esto es un ejemplo de la postura a favor de. La postura en contra, tenemos, por ejemplo, un caso en Europa, si no me equivoco, de también hace algunos años, en donde una joven que no pasaba los 25 años, eh, que sufría de depresión y de otras enfermedades mentales, solicitaba que se aplique el proceso de eutanasia porque decía que le pesaba mucho vivir, ¿no? Entonces esto nos lleva, obviamente, si nos enfocamos en la postura en contra, a preguntarnos precisamente hasta dónde llega este poder del sujeto mismo a decidir frente a la culminación de su vida, ¿no? Pero por estas situaciones es que este tipo de acciones se presentan como dilemas éticos, están todavía abiertos a debate y son una pregunta y repregunta precisamente a nuestra capacidad moral o a las normas morales que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida y cómo se conforman ellas. Bien, entonces llegamos ya al final de nuestra sesión el día de hoy. Tienes en pantalla las claves de evaluación de la lectura complementaria y de los 8 ejercicios. Muchas gracias a todos por su atención. Les deseo una buena mitad de semana y nos vemos el siguiente miércoles.